Amadísimos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en el corazón de la Virgen María, nuestra Madre. En el día de hoy, domingo 11 después de Pentecostés, propone la Iglesia a nuestra consideración, como lectura evangélica, un texto del Evangelio de San Marcos, en el cual se nos cuenta el episodio de la curación por parte de Jesús de un sordo mudo. El texto dice así, que le presentaron a Jesús un sordo mudo para que le impusiera las manos. Nuestro Señor, apartándolo de la muchedumbre, lo llevó aparte y entonces, poniéndole los dedos en los oídos y haciendo saliva y poniéndole su saliva en los labios y elevando los ojos al cielo y suspirando, dijo: Efetá, significa ábrete. Y comenzó a oír y se abrió la boca, la lengua del sordo mudo y comenzó a hablar rectamente y con soltura, lo cual suscitó la admiración de las gentes como de costumbre, las cuales decían: todo lo hizo bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Este es el texto que corresponde, como digo, hermanos, al Evangelio de hoy, y como veis, pues trata de sordos y de mudos, de la curación de un sordo mudo, que viene a ser eso, de sordos y de mudos, lo cual viene muy bien con respecto a la situación. Siempre aplicamos el texto evangélico a la situación del momento en el que vivimos. Digo que viene bien el texto con respecto a la situación en la que estamos viviendo, tanto del mundo del que formamos parte como de la Iglesia a la cual también pertenecemos. Tanto el mundo como la Iglesia es un mundo y una Iglesia de mudos y de sordos. De mudos porque dentro de la Iglesia y en la sociedad civil nadie habla y nadie dice nada. O si se dice algo es mentira, como pasa sobre todo en la sociedad civil. Y decir mentiras equivale a no decir la verdad, o sea, no decir nada. O sea, mudos. Y de sordos porque el pueblo, tanto la sociedad civil como los miembros que formamos parte de la Iglesia, pues hemos decidido por nuestra cuenta no oír nada. En primer lugar, porque como no se nos dice nada, pues nada oímos. Y en segundo lugar, porque el conjunto de los fieles ya ha hecho su voluntad explícita de no oír nada, de ser sordos voluntarios. Ya han hecho su opción por la mentira, viven muy bien de la forma en que viven, han renegado de su fe cristiana, de su fe católica, se han paganizado y ha tenido lugar lo que tantas veces hemos dicho ya, utilizando palabras de la misma Sagrada Escritura, ya anunciadas por las profecías, la apostasía general. Porque realmente hoy día la Iglesia que estamos presenciando no es la Iglesia que fundó Jesucristo, es una Iglesia nueva, como todos estamos presenciando y viendo. Y el mundo en que estamos viviendo junto con la Iglesia, pues es un mundo total, absoluta y enteramente paganizado. Y ya muchos están diciendo, ya está este padre con sus extremismos y con sus exageraciones. Sin embargo, aquellos que tienen espíritu crítico y buena voluntad y saben ver con los ojos y con corazón limpio, saben que digo la verdad. Es más, saben que me quedo corto. Efectivamente, alguno dirá, pero bueno, ¿cómo usted puede decir que tanto la sociedad civil como la Iglesia es una sociedad de sordos porque nadie quiere escuchar y además porque no se le dice nada? Y de mudos porque tanto la jerarquía eclesiástica como las autoridades civiles no hablan nada. ¿Cómo puede usted decir eso si en la sociedad civil actual y en la Iglesia actual jamás se ha hablado tanto como se habla ahora? Todos son discursos, manifestaciones, expresiones
artículos, los medios de comunicación, tantos públicos como privados, el internet, la radio, la televisión. La gente nunca ha hablado tanto como ahora, nunca ha habido tantas comunicaciones como ahora. Hasta los niños pequeñitos tienen su teléfono móvil y todo el mundo depende de las comunicaciones. ¿Cómo habla usted de silencio y de mudos y de sordos en una sociedad en la que nunca se ha hablado tanto? Pues sí, efectivamente se habla mucho, pero tengamos en cuenta que lo que dicen los jerarcas, los que ostentan el mando y el poder, lo que dicen, el 90% de lo que dicen es mentira y el 10% restante es falso. De manera, dado caso que eso es así, pues lo que dicen no es la verdad, y si no dicen la verdad quiere decir que no dicen nada, y si no dicen nada, pues entonces es que están practicando la mudez. En cuanto a los que escuchan o debieran de escuchar, pues como hemos dicho antes, ya han hecho su opción por vivir como viven, han hecho su opción por la mentira, han renegado de Dios, han optado por vivir dentro de la nueva iglesia que no es la verdadera, una nueva religión que no es la fundada por Jesucristo, la religión del bienestar, la religión de hacer cada uno lo que le da la gana, de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, etcétera, 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 y del buen vivir, del bienestar, etcétera. Y luego, pues como digo, lo que suelen decir los jerarcas de uno y otro lado, pues es mentira. De manera que estamos en un mundo de mudos, porque o no hablan o lo que dicen no es la verdad, y de sordos porque no oyen, bien porque no se les dice nada, o bien porque ya han hecho opción por no oír nada tampoco. Pongamos, por ejemplo, el problema que estamos viviendo actualmente, que es un problema vital, un problema del que mucha gente, como hoy día se hace con frecuencia, no quiere hablar, o procura mirar para otro lado, o no quiere pensar, o no complicarse la vida, siguiendo la famosa teoría que tantas veces hemos hablado del avestruz, de esconder la cabeza para no ver lo que está pasando. El problema de Europa y el Islam. Sabemos que toda Europa está invadida por el Islam. Sabemos que el Islam, su filosofía, su política es la de hacerse dueño del mundo e imponer el Islam por la fuerza, porque el Islam se impone por la fuerza, porque eso es lo que manda el Corán y eso es lo que está contenido en la filosofía de la propia religión maometana. Imponer el Islam por la fuerza. Sabemos que Europa cada día está más invadida por el Islam, todas las naciones de Europa. Sabemos que el terrorismo que se está practicando en Europa lo practica el Islam, y sabemos que ese terrorismo está animado por el deseo de imponer el Islam a toda costa, y en el fondo es una guerra de religiones. Y aquí viene lo importante, porque todos son mentiras diciendo que no se trata de guerra de religiones, que se trata de locos, de extremados, del odio, de no sé qué, que no es una guerra de religiones, es una guerra promovida por la diferencia de situaciones sociales, etcétera, etcétera, pero nunca aludiendo a las verdaderas causas, nunca aludiendo que el verdadero motivo del terrorismo es la religión. Es el deseo de imponer el Islam. Además, lo dicen los mismos terroristas. Y frente a lo que dicen los mismos musulmanes, los mismos islamistas, que lo dicen con toda claridad, con toda firmeza, que se trata de imponer el Islam, que se trata de guerra de religiones, de religión, que se trata de eliminar hasta sus raíces más profundas el cristianismo, la fe cristiana. Sin embargo, aunque ellos lo dicen, sin embargo, pues los católicos, los cristianos se empeñan en decir lo contrario. El enemigo diciendo que nos atacan por lo que nos atacan,
Y los que sufren los embates del enemigo dicen, no, en último término el enemigo es bueno, se trata de unos cuantos exaltados, unos cuantos locos, la religión no es el motivo que los impulsa, etcétera, etcétera. Pero todo esto, los que afirman esas cosas y los dirigentes saben que es mentira, saben que no es cierto. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se engaña al pueblo y cómo se engaña, cómo se manipula el cerebro y el pensamiento de las gentes. Nunca se explican las verdades absolutas, y no solamente las verdades profundas y las verdades auténticas, las causas verdaderas de lo que está sucediendo. Y además tampoco se imponen ninguna medidas. Ningún gobierno toma medidas eficaces para combatir el terrorismo y para combatir este grave problema, porque está muy bien la misericordia cristiana de atender a los refugiados, atender a los sin hogar, pero también forma parte de la filosofía cristiana la legítima defensa y la defensa de los valores culturales que forman parte de lo esencial y de lo intrínseco de cada país, de cada nación. Además, atentan contra la vida de los ciudadanos. La legítima defensa siempre ha sido una actitud que la Iglesia la ha defendido como legítima y como valedera. Pero nunca no se toma ningún gobierno levanta la mano jamás para tomar medidas eficaces para combatir el terrorismo y para combatir la invasión musulmana de Europa. Es más, todas las medidas que se adoptan son para facilitarlo. Ahora mismo en España se está promoviendo la construcción de más y de nuevas mezquitas. Ahora mismo se está hablando de cómo la alcaldesa de la ciudad de Barcelona tiene intención de edificar la mezquita más grande de toda Europa. Esto es cosa de estos últimos días. Y como este ejemplo podría poner muchísimos más. Todo se trata de promoverlo y el mismo Santo Padre está siempre hablando de cómo hay que darle entrada a los musulmanes, de cómo hay que atender a los refugiados, etcétera, etcétera. Todo esto que lleva un trasfondo de verdadera misericordia cristiana, pero que al mismo tiempo debe ser examinado porque los fenómenos sociales han de ser examinados bajo todos los aspectos y teniendo en cuenta todas sus consecuencias. Consecuencia, absoluto mutismo, o sea, absoluta mudez sobre el auténtico problema de lo que está pasando en Europa. Y alguien podría preguntar, ¿y por qué esta mudez? ¿Por qué este mutismo? Mutismo en cuanto a explicar y hablar de las verdaderas razones que lo motivan. Y mutismo en cuanto a no tomar jamás medidas eficaces para combatirlo. ¿Por qué? Esto nadie se lo plantea, nadie se lo pregunta, y mucho menos nadie lo explica. Pero si nos ponemos a reflexionar y sin pretender aducir razones apodísticas o absolutamente demostrativas, podríamos suponer, como hipótesis razonable, de que este mutismo de palabras, de mutismo de explicar las razones y mutismo de no actuar, no puede deberse a otra cosa, porque además coinciden todos los gobiernos. Y además una coincidencia con las autoridades, tanto con las autoridades civiles como las eclesiásticas. Esta coincidencia tan extraña y tan universal, razonando hipotética, pero de una forma probablemente justificada, no puede deberse sino que haya alguien detrás de todo este fenómeno, de toda esta actitud, que está interesado en que el pueblo, el islamismo, el pueblo musulmán,
acabe con las raíces políticas de Europa. O sea, que se destruya Europa, sobre todo porque la forma de destruir Europa es destruir sobre todo sus raíces cristianas, sus fundamentos cristianos, la fe cristiana de Europa. Y eso el que mejor lo puede hacer eficazmente es el pueblo musulmán, es el islamismo. Con la esperanza, y esto es una hipótesis, pura hipótesis, con la esperanza, hipótesis pero razonable, de que después el islamismo a su vez puede ser también eliminado. O sea, que hay alguien detrás muy poderoso, por encima de los gobiernos actuales de Europa y por encima de los poderes incluso eclesiásticos, muy poderoso, que es el que los llamados poderes del mundo, que son los que realmente gobiernan, interesado en que las cosas se discurran como discurren, con la esperanza de que algún día el islamismo también a su vez pueda ser eliminado y se establezca en el mundo la globalización universal, el gobierno universal, dirigido por una sociedad, una oligarquía poderosísima, anticristiana, profundamente atea y además anticristiana, que imponga en el mundo un gobierno de personas, de seres más bien, de robots, de esclavos, carentes de toda religión, ausentes ya y vaciados de toda clase de principios, y eso sí, obedientes como siervos y esclavos a lo que dispongan estos poderes, que son los que desean gobernar universalmente el mundo. Es interesante y por lo que a nosotros como cristianos respecta, hermanos míos muy queridos, y muy doloroso, el mutismo de la jerarquía de la Iglesia. Hace pocos días el cardenal Sara se quejaba de la falta de actitud, de represión de los gobiernos occidentales con respecto al terrorismo musulmán. Y decía el cardenal Sara, en un discurso que ha tenido eco universal, en toda la prensa universal: pero cuántas muertes y cuántos asesinatos y cuántas persecuciones de cristianos serán preciso que contemplemos para que los gobiernos universales se decidan a tomar acción contra el dominio y la invasión musulmana. ¿Cuántos muertos serán necesarios? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos sufrimientos habrá que soportar para que los gobiernos se decidan a actuar con eficacia? Y yo me pregunto, efectivamente, el cardenal Sara tiene toda la razón, pero a su vez podríamos preguntarle al cardenal Sara, con todo respeto: cardenal, ¿y cuántas desgracias tienen que ocurrir en la Iglesia? ¿Cuántas deserciones? ¿Cuántas blasfemias? ¿Cuántas profanaciones? ¿Cuántas burlas al cristianismo? ¿Cuántas persecuciones que se producen diariamente contra los cristianos? Persecuciones cruentas han de tener lugar ante el desastre que actualmente está contemplando la Iglesia. ¿Qué es lo que ha de suceder para que la jerarquía eclesiástica al final levante su voz? Porque cada día tenemos un nuevo problema, cada día tenemos un nuevo escándalo, cada día tenemos una nueva deserción, cada día tenemos un nuevo atentado contra la fe católica y nadie dice nada. El último intento contra la vida religiosa supone, esto solamente lo comprenden los que estamos interesados y entendemos el problema a fondo, pero el último intento, la última disposición contra la vida religiosa es una verdadera puñalada contra la vida religiosa, la vida consagrada en la Iglesia, la vida de oración, la vida mística, la vida contemplativa. Y la vida contemplativa dentro de la Iglesia es el alma de la Iglesia. Y una puñalada
contra los que o las que practican la vida contemplativa, o sea, las que llevan la carga de la vida y del alma de la Iglesia. Una puñalada contra esas órdenes o congregaciones es una puñalada contra la esposa del Cordero, o sea, contra la Iglesia misma. Pero en fin, como eso, tantas cosas. El cardenal Sara, que con mucha corrección y justicia pregunta cuándo van a actuar los gobiernos occidentales, podría preguntar también cuándo va a actuar la jerarquía de la Iglesia, cuándo va a hablar la jerarquía de la Iglesia, cuándo la jerarquía de la Iglesia va a tomar las riendas para enderezar los desaguisados que se producen en la Iglesia contra el dogma, contra la moral, contra la liturgia, contra las órdenes religiosas, contra los sacerdotes, contra los seminarios, contra los institutos consagrados, contra todo. Nos encontramos con un silencio que se produce tal ante una fe, la fe católica, la fe cristiana, en el pueblo creyente que está siendo, o mejor dicho, que ha sido destruida sistemáticamente. Y ante eso, silencio. Nos encontramos con que el magisterio ha sido desvirtuado y ridiculizado. Se dice, por ejemplo, es que las disposiciones que el Santo Padre, con toda justicia, ha dispuesto en su último documento oficial llamado Amoris Laetitia sobre el matrimonio, etcétera, y homosexuales, ese documento es oficial y obligatorio. Es verdad que va en contra del magisterio anterior del Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI. Y entonces a los que intentan oponer el magisterio de Juan Pablo II o el de Benedicto XVI al de Santo Padre actual, pues son los que intentan tal cosa son combatidos como tradicionalistas, como intransigentes, como radicales y no sé cuántas cosas más. Pero entonces yo pregunto y me planteo la cuestión: si el magisterio de Juan Pablo II o de San Juan Pablo II y el magisterio de Benedicto XVI han de ser rechazados, ¿por qué razón ha de ser admitido el magisterio del Santo Padre actual? ¿Y quién nos dice que el magisterio del Santo Padre actual, a su vez, no será rechazado por un pontífice que venga posteriormente? En resumen, nos quedamos sin magisterio. Ni el de ahora, ni el de antes, ni el de después. El mismo Benedicto XVI, para el cardenal Ratzinger actual, cuando era Benedicto XVI Papa, pues rechazó el magisterio anterior a los papas preconciliares. Dijo que el magisterio de Pío IX y sus condenaciones del modernismo estaban anticuadas y obsoletas, que el Concilio de Trento estaba obsoleto y ya no tenía validez, que las condenaciones de San Pío X sobre el modernismo estaban obsoletas y anticuadas y ya no tenían validez, etcétera, etcétera. Pero si el magisterio anterior al concilio no tiene ninguna validez, ¿con qué razón podemos concederle validez al concilio, al magisterio posterior al Concilio Vaticano II? En definitiva, el magisterio destruido y desvirtuado. Y la Iglesia necesita el magisterio. El magisterio siempre ha sido fuente de la Iglesia de enseñanza y de santificación. Revelación, la Sagrada Escritura de traducción. Medio de transmitir la revelación al pueblo cristiano, el magisterio, que es el único que lo puede transmitir con seguridad y eficacia. Pero si se destruye el magisterio y si además se ridiculiza y se rechaza la Sagrada Escritura y no hablemos de tradición, ¿con qué nos quedamos, hermanos míos? Seamos sinceros, ¿con qué nos quedamos?
Claro, que luego están las manifestaciones multitudinarias de la fe católica. Por ejemplo, las congregaciones de juventud, las jornadas mundiales de la juventud, acerca de las cuales se habla de muchos bienes espirituales, un incremento de la fe para los jóvenes, un aumento y una ocasión para que aumenten las vocaciones, las conversiones, etcétera. Y todo eso sin duda que será verdad. Bueno, si se dice, será verdad. Pero yo, hermanos míos, como nos ocurre a todos los viejos, pues ya sabéis, los viejos por naturaleza somos un poco desconfiados. Y más cuando vemos lo que vemos. Si por ejemplo se elige como canción oficial de la Jornada Mundial de la Juventud a una canción profundamente anticristiana y erótica, y a una cantante que la ejecuta, que es anticristiana, erótica y etcétera, y además con signos evidentemente blasfemos y anticristianos, pues yo, hermanos míos, y cuando veo muchas cosas, cuando veo por ejemplo un montón de fotografías como los que ha publicado el Vaticano en su especie de catecismo, que ahora lo va a publicar para difundirlo entre los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud como educación de la sexualidad, y veo los temarios, eso no lo ve el pueblo sencillo, pero yo sí los veo, y veo lo que veo, pues yo, hermanos míos, y luego veo los frutos de los jóvenes que regresan. ¿Qué queréis que os diga, hermanos míos? Por otra parte vemos los sacramentos que han desaparecido, prácticamente han desaparecido. No hablemos del sacramento del matrimonio, no hablemos del sacramento de la Eucaristía, acerca del cual nadie cree en la presencia real. No hablemos del sacramento del bautismo, en el cual los padres, primero porque ya no se casan, y luego para qué van a bautizar a sus hijos, si además ya no creen en la fe cristiana. No hablemos del sacramento de la confesión, acerca del cual ya nadie se confiesa porque ya no existe el pecado. En esa exhortación o catecismo de enseñanza que se le da a los jóvenes como educación sexual de la jornada de juventud, pues el sexto mandamiento y el nuevo están eliminados, no se habla de ello, ni del pecado mortal, ni de la gravedad del pecado de lujuria, de todo eso no se habla. De manera que en cuanto al culto, pues todos sabemos en qué ha quedado el culto cristiano y las misas católicas. Son circenses en muchísimos casos, son circenses. Además, aparte de que ya prácticamente nadie asiste a la Santa Misa los domingos. En cuanto a los verdaderos fieles, que los hay, que se empeñan en vivir su fe católica por encima de todo, y se empeñan en vivir arraigados a las verdaderas enseñanzas de la auténtica Iglesia de Jesucristo, pues son perseguidos. Son perseguidos, que si son radicales, que si son tradicionalistas, que si son exagerados, que si son, y no sé cuántas cosas más, etcétera. Mientras tanto, pues el silencio que muchas veces, incluso hermanos, toma la forma de olvido, porque se habla de algunas cosas, pero se olvida de otras que quizás sean las más importantes. Por ejemplo, hace poco el Santo Padre arremetía, sin duda que con toda razón y justicia, contra el candidato republicano en Estados Unidos. Arremetía contra Trump, el candidato republicano de los Estados Unidos. Sin duda que con toda razón y justicia, Santo Padre tendría sus razones, yo no pongo la menor duda en ello, para arremeter contra este candidato. Sin embargo, desgraciadamente, al Santo Padre se le olvidó arremeter contra la candidata demócrata, la señora Hilton, que es una candidata que, como todos sabemos, pues su vida de milagros
Pues primero, que su campaña está fundamentada sobre todo el dinero que proviene del negocio internacional de armas, de la venta de armas. Y segundo, es una de las principales autoridades que promulgan, que defienden, promueven y hacen cabeza en la llamada Planned Parenthood, o sea, paternidad planificada. La paternidad planificada, ella es una de las principales promotoras de esta inmensa compañía internacional poderosísima que promueve la planificación familiar. Esta señora, aparte de que ya se sabe su filiación masónica, etcétera, etcétera. Como digo, sin embargo, al Santo Padre, a mí yo lo siento, pero se ve que se le olvidó arremeter contra esta señora. Hubiera sido bueno arremeter contra el uno y contra la otra, pero en fin, y como son tantas cosas. Lo mismo que le pasó al Santo Padre también, otro olvido también. Cuando el Santo Padre fue a los Estados Unidos y pronunció su famoso discurso en el Congreso de los Estados Unidos, pues como todos recordamos, arremetió defendiendo la vida humana, muy legítimamente, arremetió contra la pena de muerte. Una doctrina que la Iglesia siempre la ha defendido. Pero en cambio olvidó, por desgracia, arremeter contra el aborto. Que el aborto de Estados Unidos sí que, y en el mundo entero sí que tiene plenísima eficacia y contundencia. Son millones de niños los que mueren por causa del aborto, los que son asesinados. El Santo Padre desgraciadamente se olvidó arremeter contra el aborto, etc. Por eso digo que el silencio algunas veces tiene forma de no decir nada, de otra forma tiene forma de olvido, pero en fin, así es. Ante unas cosas y otras, lo que sí es evidente dentro de la situación mundial, la situación del mundo y la situación de la Iglesia, es que todo parece indicar, aunque eso solo Dios lo sabe, porque el momento de la segunda venida de Jesús a juzgar a los vivos y a los muertos, solo Dios lo conoce, pero fuera de eso, todo parece indicar que el tiempo está cercano. De hecho, fijaos lo que dice la Biblia, lo que dice el libro, lo que dice ya casi al final, casi al punto de cierre, el sagrado libro del Apocalipsis. A propósito, decía un escritor famoso, muy curioso, de una forma muy curiosa, que cuando quería enterarse de las últimas noticias, leía el libro del Apocalipsis. Y es verdad. Pues escuchemos literalmente lo que dice el libro sagrado del Apocalipsis ya casi al final, casi a su cierre. Dice así: no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Como pasó con en el tiempo de Noé. La gente vivía su vida, comía, bebía, se casaban, vivían alegremente hasta que comenzó el diluvio. Y murieron y perecieron todos. Sigamos, no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Por eso, ¿quién vivirá así? Pues que vivan así. El injusto que cometa aún más injusticias. El sucio que se manche todavía más. El justo que siga practicando la justicia. Y el santo que se santifique más todavía. Mira, he aquí que vengo pronto, y conmigo mi recompensa, para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los homicidas, los idólatras y todo el que practica y ama la mentira.
Así dice el Apocalipsis, ya casi a punto de terminarse. Y todos los que aman y practican la mentira, fuera perros, hechiceros, impuros, homicidas, idólatras y todos los que practican y aman la mentira. Pero en el Evangelio de hoy nos encontramos con que Jesús curó al sordo mudo. Nos hemos salido un tanto de nuestra lectura evangélica. Jesús curó al sordo, pero lo curó de una forma muy extraña que no deja de llamarnos la atención. Lo primero que hace nuestro Señor es apartarlo de la muchedumbre. Lo saca fuera de la muchedumbre y se va con él a solas. Quizá para poder oír de nuevo y para poder hablar de nuevo, pero quizá nos haga falta apartarnos de este ruido universal, de este jaleo universal al que oíamos al principio de nuestra charla. Mucha palabrería, mucho ruido, muchas comunicaciones, muchos discursos, pero todo mentira. Quizá necesitemos apartarnos de esta muchedumbre y de este jaleo de ruido universal para podernos curar de nuestra sordomudez. Pues el Señor lo aparta de la muchedumbre. Entonces lleva a cabo una operación extraña. Le introduce los dedos en el oído y con la saliva le moja los labios y suspira el Señor mirando al cielo y dice, Efetá, que quiere decir, ábrete. Y el sordo comenzó a oír y como mudo que era comenzó a hablar. Y nosotros podemos preguntar, ¿por qué nuestro Señor lleva a cabo esta operación? Todavía comprendemos lo de apartarlo de la muchedumbre, pero eso de meter los dedos en los oídos y de ponerle salida en la boca, ¿necesitaba nuestro Señor esa serie de operaciones para curarlo? ¿No lo podía haber curado simplemente con un acto de su voluntad? Ciertamente sí, pero tengamos en cuenta que en Jesucristo hay una naturaleza divina, porque es verdadero Dios, y una naturaleza humana, porque es verdadero hombre. Ambas dos naturalezas completas y distintas, verdadero Dios y verdadero hombre, sin mezclarse, pero unidas en la única persona divina que es Jesucristo. Ambas dos pertenecen igualmente a su única persona divina. Y aunque existe, en él hay dos voluntades distintas, su voluntad divina y su voluntad humana, esas dos voluntades distintas forman, sin embargo, una unidad moral, porque ambas dos pertenecen a la única persona que hay en Jesús, que es su persona divina, el único yo que hay en Jesús, que es su persona divina. Entonces Jesús lleva a cabo el milagro por su voluntad divina, con su poder divino, pero valiéndose también de su naturaleza humana, los dedos para meternos en los oídos o para ponerlos en la boca del mudo, la voz para hablarle, los ojos para mirarle. Se vale de su naturaleza humana para llevar a cabo el poder curativo infinito de su naturaleza divina, porque Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, en la unidad de su única persona divina. Se vale de su naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesucristo, que Dios, está empeñado en colaborar con lo humano. Al fin y al cabo, se hizo uno de nosotros. Dios no trata al hombre como a esos personajes que mueven las marionetas desde arriba en lo oculto y con hilos mueven las marionetas delante de los que las presencian, y a los muñequitos. Los hombres no son muñequitos movidos por hilos por Dios. Somos personas libres. Y Dios nos ama y nos trata como personas libres. Y quiere colaborar con nosotros. Y trabajar con nosotros. Y actuar con nosotros. Por eso precisamente se hizo hombre. Para sufrir con nosotros. Para compartir con nosotros nuestras penas y nuestros sufrimientos. Lo compartió todo, incluidas las tentaciones, menos el pecado. De manera que eso quiere decir que Dios quiere colaborar con nosotros. En la persona de Jesús, su naturaleza divina, su poder divino, colabora con su naturaleza humana y obra su poder divino a través de su naturaleza humana. Su voz que habla,
sus ojos que nos miran, sus manos que se dirigen a nosotros y nos abrazan, coge a los niños, los sienta en su regazo y los bendice y los abraza, le pone las manos en la cabeza al leproso y lo cura. Colaboración de Dios con el hombre, con la naturaleza humana, con nosotros. Él con nosotros, porque quiere que a su vez nosotros colaboremos con Él, porque no somos marionetas, somos hijos suyos, hechura suya, compartimos su vida, su naturaleza, y Él quiso compartir la nuestra, incluidos nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros pecados, y eso es lo maravilloso, y eso es precisamente lo que da sentido a nuestra vida, y lo que da motivación a nuestros sentimientos, a nuestros sufrimientos, porque sufrimos con Él y Él está con nosotros. Es cierto que vivimos una época de desgracia, de desolación, en que vemos la iglesia destruida, desolada, contemplamos una apostasía universal, contemplamos un paganismo general por parte de la sociedad. De acuerdo, pero Él está con nosotros, además lo prometió Él literalmente. No os preocupéis, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y fijaos en esas palabras. Todos los días. En los días malos también, en los días aciagos también. En los días en que parece que nos sentimos solos y parece que el mundo se va a hundir y parece que no tenemos ayuda ni a dónde acudir. Pues en esos días también está con nosotros. Cuando lo vemos y cuando no lo vemos, cuando lo sentimos y cuando no lo sentimos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces, eso quiere decir, hermanos míos, que no podemos adoptar una actitud de desaliento, de lamentarnos, de pasividad, de pensar que el mundo se nos viene encima, que esto no tiene remedio, que nada podemos hacer. Claro que podemos hacer. Es verdad que estas palabras, más bien, como todas las que yo dirijo, como todos mis sermones, las dirijo a la iglesia de la clandestinidad, a la iglesia que yo digo que vive a modo de la iglesia primitiva de las catacumbas, que es la iglesia perseguida, que es la iglesia que vive incluso olvidada y perseguida por el mundo, ridiculizada por el mundo, incomprendida por la misma iglesia oficial. Lo hemos dicho antes, un cristiano, un católico verdadero que quiera vivir su fe auténtica, la fe de la verdadera iglesia, la fe de la iglesia instituida por Jesucristo, se ve perseguido. Que si tradicionalista, que si radical, que si intransigente, que si no sé cuánto, perseguido por todos los medios de comunicación y perseguido por la misma iglesia oficial. Por eso yo más bien me dirijo a esta iglesia de la clandestinidad, a esta iglesia que yo llamo catacumbal, a estos cristianos que los hay, porque son los que mantienen la bandera de la verdadera iglesia y que siguen haciendo realidad las palabras de Jesucristo, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero estos, que recuerden que claro que podemos hacer mucho. Podemos rezar, podemos sobre todo poner por delante y poner como motor de nuestra vida y de nuestra existencia el amor encendido a Jesucristo. Y ese amor a Jesucristo nadie nos lo puede quitar. Y con ese amor a Jesucristo, si realmente lo amamos y si realmente deseamos seguirlo, no una devoción a Jesucristo lejana, no una vida de cristianos mediocres, que tal vida no es una vida de verdaderos cristianos, sino una vida de verdad encendida, motivada y movida por el amor a Jesús y empeñada en vivir su propia vida y en practicar aquellas virtudes y modos de comportamiento que Él nos enseñó y que están contenidos en el Evangelio, aunque sean modos de comportamiento contrarios a los del mundo, que por supuesto son contrarios a los del mundo. Porque ser amigo de Dios supone ser enemigo del mundo, como dice el apóstol Santiago. Eso ya se sabe. Pero eso tenemos el amor a Jesucristo, el seguimiento de Jesucristo, la promesa de Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Lo hemos leído antes, lo oído antes en el texto del Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él es el principio de la historia, porque es el principio de toda creación, y es el final de la historia. O sea, el punto final de la historia lo pondrá Él. No los malos, no el mal, no el anticristo, sino Él. Él es el que pondrá el punto final de la historia. La victoria definitiva y última la tendrá solamente Jesucristo y los que sigan a Jesucristo. Si eso es así, entonces, ¿de qué nos vamos a compungir y nos vamos a hundir en desolación? Sería bueno que recordáramos las palabras del apóstol San Pablo, contenidas en su carta a los romanos. Las vamos a leer literalmente. Estas palabras del apóstol San Pablo están contenidas en la carta que dirigió a los romanos en su capítulo 8. Escucharlas. Dice así el apóstol: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hermano, ¿acaso la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Según está escrito: por ti se nos mortifica todo el día. Hemos sido evaluados como ovejas que van destinadas al matadero. Efectivamente, ovejas destinadas a la persecución e incluso a la muerte, porque el mundo no solamente no nos comprenderá, sino que nos perseguirá. Pero es así. El discípulo no es más que su maestro, y nuestro Señor y Maestro siguió ese camino. Pero sigamos oyendo lo que dice San Pablo. Pero sobre todas estas cosas, sobre todas ellas, triunfamos por aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice el apóstol, hermanos míos, en la carta a los romanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El peligro, la muerte, la desnudez, el hambre, la persecución. ¿Y qué? Lo presente, lo pasado, lo futuro, la muerte, la vida, nada. No nos pueden separar ni quitar el amor de Cristo. Por lo tanto, he ahí la esperanza cristiana. He ahí nuestra victoria, decía San Juan, el apóstol San Juan. He ahí nuestra victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Y eso es lo que el mundo de hoy necesita. Y esto es lo que la iglesia de hoy necesita, lo que el resto de la iglesia, que queda la iglesia de hoy necesita. Cristianos que enciendan de nuevo y vivan en profundidad su fe y su amor a Jesucristo. Que sea así, queridos hermanos míos en el Señor, para todos vosotros y para mí también.